Iglesia, muy buenos días. Una vez más, nos vamos a reunir alrededor de la palabra de Dios para seguir aprendiendo de ella. ¿Qué aprendemos de ella? En Proverbios nos enseña mucho de que las escrituras, la palabra de Dios, nos hace sabios, nos hace prudentes, nos da entendimiento, nos hace inteligentes. Porque de Dios emana, o de Dios viene la sabiduría, pero también de Él viene la inteligencia. Es decir, amados hermanos, cuando nosotros venimos a las Escrituras y estudiamos la palabra de Dios, estamos siendo formados para ser útiles en el reino de los cielos, ser útiles en el hogar, ser útiles en la iglesia, ser útiles en la sociedad. De esta manera, amados hermanos, vamos a estar hoy aprendiendo doctrinas muy importantes, dogmas, es decir, órdenes que vienen de Dios y que hoy nosotros nos vamos a estar edificando a través de esta clase dominical. Así que, mis amados hermanos, voy a hacer la pregunta para iniciar de esta clase, y es: ¿cuál es el primer mandamiento de los 10 mandamientos? No tendrás dioses ajenos delante de mí. ¿Cómo es, hermanos? El primer mandamiento. No tendrás dioses ajenos delante de mí. En la clase del domingo anterior, la pregunta la iniciamos a estudiar hace 15 días, el domingo hace 15 días, y la pregunta 94, que nuestro profesor John Castillo fue lo que nos estaba enseñando, y era la pregunta 94 del Catecismo de Heidelberg. Entonces estamos estudiando, ¿qué catecismo? Heidelberg. Muy bien, y decía esto. Pregunta: ¿qué requiere el Señor en el primer mandamiento? Entonces estoy haciendo un repaso, recordando para poder continuar con la idea, con el desarrollo de lo que Dios ordena en el primer mandamiento. Dice que requiere el Señor en el primer mandamiento. Entonces ya vimos que el primer mandamiento dice: no tendrás dioses ajenos delante de mí. Y la pregunta 94, nosotros aprendimos que lo que requiere el Señor, o lo que pide, exige, ordena el Señor en el primer mandamiento, es que Él sea adorado. ¿Qué más vimos? Que le reconozcamos. Entonces, que le adoremos solamente a Él, porque Él es el único Dios verdadero. Y segundo, vimos que le reconozcamos, y que tercero, que confiemos. Muy bien, ¿qué es lo que requiere, hermanos? En el primer mandamiento, ¿qué es lo que Dios exige, ordena? Adorar. Su adoración. Reconocerle. Confianza. Muy bien. Hermanos, prestemos atención, porque de esta manera vamos a estar aprendiendo. Entonces, estamos desarrollando lo que es el primer mandamiento. Ya vimos 2 clases referente al tema del primer mandamiento. Entonces, cuando nosotros aprendemos que Dios exige adoración, es porque Él es Dios. Y reconocerle, porque Él es el Señor, es decir, Él gobierna todas las cosas. Pero hemos de confiar, porque no solamente Él es nuestro Dios, nuestro Señor, sino porque también es nuestro único y suficiente Salvador. Es decir, confiamos en Él, porque en Él tenemos esperanza de una vida eterna que nos espera en Cristo Jesús. Por eso el primer mandamiento es muy importante, que lo estamos desarrollando, entender estos aspectos. Entonces ya estamos entrando para
tener la idea de lo que hoy vamos a estar aprendiendo. Y es que la pregunta que nos corresponde en el día de hoy, ¿cuál sería, mis amados hermanos? Ahí ya ven la diapositiva en el... La idolatría. Muy bien, entonces la pregunta que nos corresponde en el día de hoy estar desarrollando es la 95 del Catecismo de Heidelberg. Entonces, lo que hoy vamos a estar aprendiendo, amados hermanos, es la pregunta que indica qué es la idolatría. Un hermano puede leer fuertemente la respuesta que nos da el catecismo y hoy vamos a estar aprendiendo algo muy bonito de esta clase y de esta pregunta. ¿Qué es la idolatría? La idolatría es tener o inventar algo en lo que uno confía en lugar o además del único y verdadero Dios que se ha revelado a sí mismo en su palabra. Muy bien, muy importante esto, porque ya vamos a hablar un tema que es idolatría. Tenemos que hoy aprender, hermanos, por la palabra de Dios, qué significa eso. ¿De acuerdo? Entonces, ya nos da una respuesta el catecismo que nos indica, y esto nos tenemos que aprender hoy. ¿Qué es idolatría? Es tener o inventar algo en lo que uno confía en lugar o además del único y verdadero Dios que se ha revelado a sí mismo en su palabra. ¿Cómo es, hermanos, qué significa idolatría? ¿Qué significa? Confiar o adorar. Entonces vamos a resumirlo, ¿cierto? Es tener o inventar algo en lo cual uno confía en lugar o además del único y verdadero Dios que se ha revelado a sí mismo en su palabra. Entonces, idolatría es no confiar en el único y verdadero Dios revelado en su palabra. Esa es la idea. Entonces, cuando nosotros escuchemos o leamos qué es idolatría, entonces ya nos vamos a ir a es no confiar en el Dios único y verdadero que está revelado en su palabra. Pero la respuesta nos da el catecismo es confiar o tener o hacer o inventar algo en lo que uno confía y que eso sea el lugar que está ocupando en el corazón del hombre y no sea el único y verdadero Dios que se ha revelado en su palabra. Entonces hay una palabra muy clave ahí. ¿Cuál será? Confiar. Muy bien, porque hoy vamos a estar viendo algo muy importante en nuestras vidas y que posiblemente estamos nosotros pecando delante de nuestro Dios con acciones, las cuales Dios demanda y exige que esas deben de ser quitadas de nuestro corazón, porque son idolatría. Así que, hermanos, en la siguiente diapositiva vamos a estar viendo, desarrollando y vamos a ver unos textos bíblicos. Entonces vamos a estar desarrollando estos textos. ¿Qué vamos a tener nosotros como idea? Porque nosotros a veces, ¿qué piensan, hermanos, o qué imaginan o qué concepto tienen cuando uno habla de idolatría? Imágenes. ¿Qué más puede decir? Esto es idolatría. Pues, ¿qué más son, pues? Sí, imágenes, ¿cierto? Pues sí, imágenes. Ustedes dicen imágenes, ¿qué más pueden ser? Confiar en algo externo como el dinero, El trabajo, el dinero, tener confianza en mi pareja, tener la confianza en la pareja. eh, Perfecto. Amados hermanos, ¿qué dice? Vamos a ir a leer los textos que ya estamos ahí en la diapositiva. Entonces, vamos a leer, y un hermano fuertemente pueda leer el Primera de Crónicas, capítulo 16, ¿sí? Ahí está, se me... Ahí en la pantalla lo ven, ¿cierto? Los textos bíblicos. Ya te digo. Se me fue. 16, 26.
16, 26. Sí, están las diapositivas ahí, ¿sí? Exactamente. Entonces, vamos a leer ese primer texto bíblico. ¿Qué dice? Un hermano que pueda leer fuertemente. Porque todos los dioses de los pueblos son ídolos, mas Jehová hizo los cielos. Muy bien. Hermanos, ¿qué dice el primer mandamiento? No tendrás dioses ajenos delante de mí. Y en Primera de Crónicas 16, 16 dice que todos los dioses de los pueblos, ¿qué son? Ídolos. Muy bien. Esto es importante. Nosotros estábamos ahorita recordando qué es lo que viene a nuestra memoria cuando se habla de idolatría. Entonces, hermanos, pues me pregunto, ¿qué piensan o cuando escuchan de idolatría? ¿A qué los lleva a pensar? ¿Qué es? Venerar algo. ¿Venerar qué? ¿Un ser querido? Sí. ¿Qué más? ¿Poner la confianza en qué más? Puede ser en el dinero. En el dinero, en el trabajo, en uno mismo. Muy bien. Hay muchas cosas, ¿cierto? Ahora, mira, hermanos, que cuando se está escribiendo Primera de Crónicas, o sea, los cronistas están nuevamente recordando al pueblo lo que ya Dios le había enseñado al pueblo en el Pentateuco. Y es que cuando ellos iban a tomar la tierra prometida, Dios por eso les da la orden: no vayas a tener alianzas con estos pueblos, porque estos pueblos tienen dioses los cuales van a ser influenciados de esos dioses si tienen alianzas con ellos. Por eso la orden de Dios era que si iban a conquistar las tierras las cuales Dios prometió, iba a destruir todo. Y es todo. Porque el propósito de Dios es que Él sea, en lo que nosotros vimos en la clase anterior, que sea ¿qué? El domingo pasado. ¿Qué requiere Dios del primer mandamiento? Reconocido. Que sea ¿qué? Reconocido. Bueno, ahí primero. Bueno, reconocido, ¿qué más? Era adorado. Que sea adorado Adorado, reconocido y tener confianza en él. y que confiemos en Él. Eso era muy importante tener en cuenta. Entonces, vamos a ver nosotros hoy que idolatría sencillamente son dioses que el hombre inventa, que el hombre crea, que el hombre toma. Todas estas cosas, entonces el versículo nos está indicando que los dioses, y mire la particularidad, está diciendo aquello que usted adora, que usted ve, que usted reconoce y que usted confía, ese es su Dios. Pero si no es el que hizo los cielos y la tierra, entonces este es un ídolo. Un ídolo. Muy bien, ¿qué dice, hermanos, en Gálatas? Entonces nosotros vimos que en Primera de Crónicas 16, 16 nos indica la palabra de Dios que esos dioses son ídolos. Perdón, no, ya te digo cuál es la cita. La que está ahí en... Gálatas 4, 8 y 9. Muy bien, un hermano que pueda leer fuertemente. Dice, ciertamente en otro tiempo, no conociendo a Dios, servíais a los que por naturaleza no son dioses. Mas ahora, conociendo a Dios, o más bien, siendo conocidos por Dios, ¿cómo es que os volvéis de nuevo a los débiles y pobres rudimientos a los cuales os queréis volver a esclavizar? Muy bien, entonces en este versículo también encontramos lo que en Crónicas, en Primera de Crónicas 16, 16 también encontramos, que los dioses son ídolos. Muy bien, entonces en la siguiente diapositiva vamos a estar viendo otras cosas, en las cuales, hermanos, aquí es donde vamos a ver y tenemos que revisar nuestras vidas. ¿Por qué? En la diapositiva que vamos a ver ahí con respecto a la idolatría,
y es que hoy vamos a ver las expresiones y acciones de un idólatra. Es decir, la palabra de Dios nos está indicando puntualmente expresiones y acciones de una persona idólatra. Y tengan en cuenta, amados hermanos, que una persona idólatra, es decir, una persona que tiene otros dioses, que no es el que hizo los cielos y la tierra, está en una situación delante de Dios muy crítica. ¿Qué dice, hermanos? Vamos a ver textos bíblicos. Efesios 5:5. Ahí están en la pantalla, ahí está en la diapositiva, pueden leerlo fuertemente. Entonces vamos a ver las expresiones y acciones de un idólatra. Porque sabéis esto, que ningún fornicario o inmundo o avaro que es idólatra tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios. Siguiente versículo. Haced morir pues lo terrenal en vosotros: fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría. Muy bien, amados hermanos, las expresiones de una persona que es idólatra o que tiene dioses en su corazón y que no está el Dios verdadero, el único en el cual está revelado en su palabra, estas son las evidencias notables, visibles, y que son muy importantes de tenerlas nosotros en cuenta y revisar nuestra vida, porque posiblemente estas acciones nosotros las estamos practicando. Es decir, si nosotros las estamos practicando, o algunos de nosotros que somos creyentes, tenemos que nosotros clamar al Señor y decirle que tenga misericordia y que quite estos ídolos. Cuando dice fornicario o inmundo, ya nosotros sabemos lo que significa estos términos. Es decir, nuestra confianza o la confianza en el deleite, en el placer, lo trae estas prácticas. Es notable de que esa persona va a seguir haciendo estas cosas y no querer obedecer al Señor. Los fornicarios tienen una particularidad junto con los que son inmundos o con los que son impuros. Relaciona las escrituras estas acciones de impureza a actos inmorales, de homosexualismo, lesbianismo, de actos sexuales fuera del diseño de Dios o de fuera del matrimonio. Todas estas cosas son impuras. Es decir, hermanos, que nosotros vemos a estas personas que aman tanto esto, porque uno les pregunta, ¿por qué no dejan de hacer eso? Y ellos le van a responder, le van a decir, es que yo siento deleite. Yo siento deleite estar con una mujer y que no sea mi esposa. Yo siento deleite, es algo que me atrae estar con otra mujer y no llegar primero al matrimonio. Deleite en la pornografía o deleite por el sexo del mismo sexo. Estas personas, amados hermanos, se deleitan. Es decir, como estábamos nosotros viendo, adoran hacer eso. Y lo reconocen. Es decir, aceptan seguir haciendo eso porque les trae felicidad. Esa es su confianza. Les trae tanto deleite estas prácticas. También nosotros vemos que en las escrituras dice, y malos deseos y avaricias. Cuando nosotros estábamos ahorita sondeando, hermanos, muchos de ustedes dijeron, muchas veces se pone la confianza en las riquezas, o en el dinero, o en el trabajo. Pero hay que revisar, es que sencillamente habrá eso en el corazón, o en nuestros corazones, la avaricia. ¿La avaricia qué significa? Es decir, que yo quiero abarcar en lo que sea, tanto sea en lo económico o en el poder o en la fama, que no me importa llevarme a quien sea o debo adquirirlo de manera injusta o ilícita. O lícita.
rompiendo algunos estándares que la palabra de Dios por diseño ha establecido. Por ejemplo, el Señor ha dicho en su palabra, 6 días trabajarás y harás toda tu obra. Pero en el 7º día, ¿qué pide Dios? Que nosotros lo guardemos y que lleguemos a Él a adorarle. Pero el avaro, como quiere más, porque está inconforme, porque no se deleita con lo que Dios ya le da, sino porque quiere más. Y no le importa, no solamente no trabajar el día domingo, sino entre semana, trabajar más tiempo, descuidando posiblemente su hogar. No le importa trabajar. No le importa trabajar más, descuidando su hogar, su salud, sus hijos si tienen, su iglesia. Porque no está conforme, no está feliz con lo que Dios le da, sino que quiere más. Entonces, ¿en qué confía? En que Él, si yo trabajo más, yo me voy a sentir bien. Si yo gano más dinero, eso me va a traer felicidad. Y no me importa en qué manera lo haga. Estas cosas, amados hermanos, es posible que sucedan en nuestras vidas. Pero Dios, ¿qué dice? Que si las hacemos, ¿eso cómo se llama? Idolatría. Porque nosotros le estamos colocando toda nuestra fuerza, le estamos colocando nuestro razonamiento, es decir, le estamos colocando nuestra confianza, nuestro corazón, nuestra mente a eso. Así que, hermanos, es muy diciente que la palabra de Dios dice, y los textos que estábamos viendo, que estas cosas, como dice, fornicación, impurezas, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría. Eso dice el texto. Hermanos, vamos a abrir las escrituras. Este versículo no está en las diapositivas, pero por favor puedan abrir Éxodo capítulo 34, versículo 15 al 16. Y hermano, vamos a leer fuertemente este texto. Éxodo 34. ¿Qué dicen las escrituras en Éxodo 34 del 15 al 16? Por tanto, no harás alianza con los moradores de aquella tierra, porque fornicarán en pos de sus dioses, y ofrecerán sacrificios a sus dioses, y te invitarán y comerás de sus sacrificios. Sí, hay el 16 también. O tomando a sus hijas para tus hijos, y fornicando sus hijas en pos de sus dioses, harán fornicar también a tus hijos en pos de los dioses de ellas. No te harás dioses de su fundición. Muy bien, hermanos, acá hay algo muy importante. Muy fácil, pero muy fácil es caer nosotros en la idolatría a causa de alianzas. Es decir, en la práctica en el día de hoy, ¿cuántos de nosotros no tenemos amigos, familiares, personas tan cercanas a nosotros, las cuales nos están induciendo siempre? Exacto. Su pareja, su prometido, hasta incluso su esposo o su esposa o sus hijos, que los inducen para que no le adoremos al único y verdadero Dios revelado en su palabra, sino que le dicen, ven, un ejemplo, oye, ¿qué fiestas nosotros en nuestra nación se celebran en Colombia? ¿Hoy? No, en... El O sea, sí, Las brujas, el día de los santos. el Día de las Brujas. Y mire, El Día de los Muertos. el Día de los Muertos, de todos los santos, dice. San Pedro. Y mira, la particularidad tan importante aquí que uno a veces no tiene cuidado de estas cosas. Estas personas, sea el que sea un familiar, sea un amigo, sea la pareja, el cónyuge, los hijos, lo van a inducir a que en esos tiempos, en esas fiestas, te digan, ven, te invito a una cena, te invito a comer, porque estamos celebrando el día de Halloween.
Me acuerdo mucho que yo trabajé ese día, muchas personas encargaban mucha comida porque se hacían unas reuniones en las casas y no solamente eso, sino porque estaban disfrazados y estaban celebrando lo que era el día de Halloween. Es decir, hermanos, que lo que está diciendo Éxodo y Dios está diciendo, tengan cuidado. O sea, es una orden, hermanos, no tengan alianzas con esas naciones. Porque estas personas, amados hermanos, son idólatras y van a buscar la forma en que ustedes y que nosotros como iglesia seamos inducidos a la adoración a estos dioses. Tengamos cuidado, mis amados hermanos, con estas amistades, las cuales van a inducirnos a la idolatría. Eso lo dice Éxodo. ¿Alguna pregunta, alguna duda aquí? ¿Tienes claro lo que es importante? ¿Qué es idolatría? Define, Iván, ¿qué es idolatría? Es un Dios que yo me quiero buscar, si no me creo. ¿Es un Dios? No es Dios. No, o sea, ¿qué es idolatría? ¿Qué sería idolatría para uno? Para ti, ¿qué es idolatría? O sea, Es un Dios que yo me creo, que me puedo creer, puede ser mi trabajo, ya lo decíamos antes de que usted llegara, ya sí. el hermano No, me había yo preguntado. estudié con él la pregunta, entonces. Es que ya me había preguntado. Entonces, puede ser yo mismo, el trabajo, los hijos, puede buscar un Dios. Pero fíjense que la idolatría tiene una particularidad, eso es lo que yo confío. Como yo confío, es lo que me da bienestar, seguridad, esperanza, felicidad. Por eso es pecaminoso. O sea, si yo puedo amar mucho a mi esposa, pero un día ella no va a estar conmigo, y aunque se va a ir porque no estará y morirá, o yo, no puede ser la causa de mi turbación de vida a pesar de la tristeza, porque no es lo que yo más adoro. Yo amo a mi esposa porque amo a Dios. Soy responsable con el trabajo porque amo a Dios. Soy responsable con la crianza de los hijos porque amo a Dios. Soy responsable con cualquiera de las cosas que se ha manifestado como idolatría porque yo pongo en el trono correcto, en el lugar correcto a Dios. Por eso la idolatría es fundamental que nosotros la meditemos de esa manera, creo que el diácono nos está diciendo. Porque a veces nosotros pensamos que la idolatría es la imagen. No, la imagen icónica representa algo. Y el segundo mandamiento va a hablar de la prohibición sobre hacer imágenes. Pero el primer mandamiento es, no tendrás dioses ajenos delante de mí. ¿Dónde está mi confianza? En Dios. ¿Dónde está mi seguridad? ¿Dónde está mi esperanza? Entonces yo voy a hacer como Él dice, porque si no yo estoy poniendo o estoy levantando un ídolo. ¿Es claro? Sí, señor. Sí, o sea, hay cosas que nosotros, por decir, voy a hacerles un ejemplo que yo le decía al diácono cuando estábamos preparando la clase. La comida, para muchos es un Dios. Viven para comer y no comen para vivir. ¿Por qué? Porque les da bienestar, satisfacción, saciedad, seguridad. Para otros no es la comida, para otras personas son las cosas materiales. Entonces tengo que estrenar, tengo que estar con la última tecnología, tengo que hacer muchas cosas porque esa es mi confianza, mi seguridad, mi esperanza. Para otras personas son mis logros. O sea, uno tiene que estudiar. O sea, fíjense que hay algunos muchachos que van a salir de 11. Pero ¿cuál es el sentido de los grados? El reconocimiento del esfuerzo de años de estudio, pero esos títulos deben ser para Dios. Y si es para Dios, y yo no me he esforzado, he sido mediocre, he pasado, ¿cómo dicen acá? ¿Raspando? Sí. O sea, realmente no ha sido para Dios. Y eso son idolatrías tanto en los extremos de buscar la gloria, como la pereza, la irresponsabilidad, el no hacer nada. Porque a veces el otro extremo también es, ¿por qué? Porque muchas personas llegan a la casa, no, porque estudié, entonces no hago nada, no colaboro, no trabajo. El hogar necesita muchas cosas. ¿Sabes por qué es la idolatría? La pereza. Estoy buscando mi seguridad,
mi bienestar y mi esperanza. ¿Por qué no quiero hacer nada? Estoy tan muerto, tan cansado. Sí, el trabajo demanda el esfuerzo, pero el hogar también. Y los hijos también. Y la esposa o el esposo también. Porque es lo que Dios me demanda a mí. ¿Sí se dan cuenta? Y todo requiere esfuerzo. ¿Dónde está realmente mi amor a Dios? Porque es un ídolo. El ídolo puede ser yo mismo. Trabajé tanto, entonces ahora voy a descansar. Atiendan. ¿Quién es el Dios ahí? Yo. Oh, yo puedo venir a mi casa y decirle a mi esposa, oye, he tenido un día pesado, voy a dormir. Y las cosas de la casa. Porque todos los días la casa tiene cosas. Y responsabilidad. Y hay un trabajo en equipo. Está el esposo, están los hijos. Los hijos, mientras que estén pequeñitos, no hacen nada. Pero ya de la edad de Julieta, tienen que estar haciendo. ¿Por qué razón? Porque no puede ser que se levante, se vaya al colegio, la cama extendida. No, es que me cogió el tarde. Pues levántese el próximo lunes más temprano, o el martes. El domingo también. Sí, claro. Exactamente. Muy bien, ahí vemos nosotros un texto referente a lo que estaba hablando nuestro pastor, y es que eso es otra de los dioses, que nosotros podemos notar que posiblemente esas cosas las estamos haciendo. ¿Qué dice en Filipenses 3:19? Un hermano rápidamente pueda leer. Estamos en la diapositiva, sí, la segunda diapositiva, ¿sí? Filipenses. La otra es 3:19. Sí. El fin de los cuales será perdición, cuyo Dios es el vientre y cuya gloria es su vergüenza, que solo piensan en lo terrenal. Muy bien. Vemos nosotros también, hermanos, ya en la siguiente diapositiva. Entonces, hay otras cosas que la palabra de Dios nos está revelando, que el hombre idólatra las expresa y que también tiene su confianza en ellas. Entonces, en esa siguiente diapositiva, entonces vamos a estar viendo Salmo. Hermanos, ahí están en el televisor el versículo Salmo 27. ¿Qué dice la palabra de Dios? ¿27? Sí, 27. Estos confían en carros y aquellos en caballos. ¿Carros? Carros de caballos, sí. Sí. Estos confían en carros y aquellos en caballos. Sí. Mas nosotros del nombre de Jehová, nuestro Dios, tendremos memoria. Muy bien. ¿Qué dice el Salmo 49, 6 al 7? Los que confían en sus bienes y de la muchedumbre de sus riquezas se jactan. Ninguno de ellos podrá en manera alguna redimir al hermano, ni hará a Dios su rescate. Muy bien, hermanos. Entonces, ya estamos entendiendo la importancia de poder identificar qué es lo que hay en nuestro corazón, cuál es nuestra confianza, cuál es nuestra seguridad, cuál es nuestro deleite. ¿Es nuestro Dios? ¿O son estas cosas? ¿Te confías en que tú eres un empresario exitoso? ¿Confías en que tienes un hogar y que eres productivo en su hogar y que por razones, por estas, su deleite, su confianza están en sus riquezas? Salmos dice eso muy importante y nos está recordando que estas cosas las practica una persona idólatra, no una persona que está en Cristo, porque una persona que está en Cristo, aunque sea multimillonario, aunque sea un magnate, su confianza es en Cristo, siempre. Eso es importante, nosotros saber que las cosas o las riquezas es Dios quien nos las da. ¿Quién nos da tener una casa? Dios. ¿Quién da el tener un carro? Una empresa. O incluso un trabajo. Es nuestro Dios. ¿Por qué hemos de confiar en las riquezas? Amados hermanos, ¿por qué hemos de confiar y jactarnos de la muchedumbre, la cual es Dios quien nos las ha dado? Es decir, hermanos, Dios tiene la potestad de quitárselas cuando Él desee. Y entonces, ¿en dónde quedó nuestra confianza? ¿Cuál será nuestra seguridad? ¿Cuál es nuestro deleite si mi Dios quitare
todas estas cosas. Hermanos, esto es muy importante, así que vamos a estar continuando últimamente con el último diapositiva. Entonces vamos a estar viendo, estamos aquí ya haciendo la conclusión. Entonces nuestra conclusión, amada iglesia, es que si somos de Cristo, va a suceder algo muy importante. Y es que tengamos toda la plena certeza, amados hermanos, y es que Dios quitará de nuestro corazón todos estos ídolos. Porque si Cristo es nuestro Rey, Él no va a compartir la gloria con nadie. Así que, hermanos, no se preocupen. Si nosotros estamos tan relajados, si nosotros estamos tan confiados en las cosas que vimos en la palabra de Dios que son ídolos, pues estando en Cristo, hermanos, el Señor las va a quitar. Y eso va a doler. Porque despegarnos de cosas que amamos, que son temporales, que son terrenales, pues eso duele. Pero es que nosotros tenemos la confianza de que eso es necesario, si el Señor así lo quiere. Hermanos, esto es muy importante, tener en cuenta eso. Entonces vamos a ver unos textos para terminar esta conclusión. Y es que esto que Dios ordena es imperativo. Es decir, la orden de Dios la da y el pueblo la escucha y la obedece. ¿Qué dice los versículos que tenemos ahí en las diapositivas en Deuteronomios 14:15? Eso es imperativo. 6, 14. Sí, 6 del 14 al 15. Deuteronomio. No andaréis en pos de dioses ajenos, de los dioses de los pueblos que están en vuestros contornos, porque el Dios celoso, Jehová tu Dios, en medio de ti está, para que no se inflame el furor de Jehová tu Dios contra ti, y te destruya de sobre la tierra. Amén. ¿Qué dice Deuteronomios 13:4? En pos de Jehová vuestro Dios andaréis, a él temeréis, guardaréis sus mandamientos y escucharéis su voz, a él serviréis y a él seguiréis. Amén. Esa es nuestra seguridad, mis amados hermanos. Esa es nuestra esperanza. Que Dios a nosotros nos está diciendo, van a andar. Es decir, nunca vas a estar en pos de dioses ajenos. Nunca. Sino que la orden de Dios, el imperativo, es que andemos en pos de Jehová nuestro Dios y hemos de andar en Él. Y a Él temeremos y guardaremos sus mandamientos y escucharemos su voz y a Él serviremos y a Él seguiremos. Las mismas palabras que el mismo Señor Jesucristo las citó estando Él en el desierto. Hermanos, esta es la conclusión de nuestra clase y hoy entendemos qué importante es saber que si hay cosas en nuestro corazón que son dioses, son ídolos. Hemos de escuchar la palabra de Dios siempre. Por eso nos reunimos, amados hermanos, alrededor de las Escrituras. Por tanto, hermanos, por eso en sus casas, todos los días, en sus hogares, se reúnen alrededor de la palabra de Dios, porque es necesario, mis hermanos, que esos ídolos que hay en nuestros corazones sean quitados. Amén. ¿Alguna pregunta, duda, aportes? ¿Entendemos qué significa idolatría? Tal vez una conclusión final. Para poder servir a Dios hay que quitar algunos ídolos. Uno de los ídolos fundamentales a veces es el culto al cuerpo. El culto al cuerpo, por eso nosotros no aceptamos el envejecimiento. Por eso nosotros pensamos que el mundo, ese cuerpo perfecto que vende, esa estatura perfecta que vende, nos hace distraernos. Hoy un gran templo a dioses paganos son los gimnasios. No porque el gimnasio sea malo, sino porque hay un culto al cuerpo, donde la vejez es rechazada, donde realmente se juzga al que no tiene ciertas proporciones. Y a veces nosotros, sin querer, caemos en eso, al vernos feos como Dios nos hizo.
Hay delgados que se ven al espejo y dicen me veo feo, o me veo fea. Hay gorditos que dicen me veo feo, me veo fea, pero hagan lo que hagan, es la constitución que Dios nos dio. Y hoy nosotros tenemos que mirar, sea rico, sea pobre, sea sano, sea enfermo, sea joven, sea viejo, nosotros debemos servir al Señor. Las cosas de este mundo son pasajeras, absolutamente todas, y las vamos entendiendo con el tiempo. Aún el dinero es muy pasajero. Amén. Oremos. Amado Padre, muchas gracias te damos, porque tú eres el que se revela en tu palabra. Y hoy tenemos, Señor, el privilegio, tenemos el honor, Señor, de poder llegarnos a ella. Amado Dios, ayúdanos a ir en pos de ti, a escuchar, Señor, tu consejo, a obedecerte, amado Dios, a servirte, a seguirte. Te pedimos, Padre Santo, que quite de nuestros corazones todos esos dioses, esa idolatría, amado Dios, que podamos deleitarnos solamente en ti, que podamos, Señor, gozarnos en ti, aunque nos falte todas las cosas de este mundo. Pero, amado Señor, tenga piedad y misericordia de nosotros, porque es necesario, amado Dios, aunque no lo pidamos, es necesario, Señor, que nuestro corazón sea limpiado, para que solamente el que esté en nuestro corazón, en ese trono que le pertenece solamente a ti, seas tú el que reina, Señor, y no otras cosas, no otros dioses. Porque así, de esa manera, amado Dios, si no acatamos, si no hacemos caso, el furor, Señor, tu justicia vendrá, Señor, y no hay quien pueda, Señor, resistir a eso. Por esto, Señor, te clamamos piedad, misericordia de nuestra iglesia. Quita, Señor, dioses, ídolos que hay en nuestros corazones. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén.